Amados hermanos, tenemos esta grande bondad de estudiar un nuevo trimestre de escuela sabática. Les voy a pedir que puedan tomar sus lugares para que podamos comenzar. Si hay algún hermano que nos guste apoyar con el micrófono para que más adelante, a través de las participaciones, a través de también del versículo para memorizar y por supuesto, hermanos, siempre esta edificación que es mutua a través de la escuela sabática, pues podamos utilizarlo de manera eficiente. Aquí lo tenemos. Y hermanos, también les recordamos brevemente que está a la venta todavía, hay algunos cuadernos de escuela sabática. Aquellos que no lo tengan y que quieran adquirirlo, está en la parte de enfrente, que puedan acercarse, mis hermanos. El costo es de 17 pesos y que también podamos comenzar con este nuevo trimestre de la mejor manera. Me gustaría, antes de comenzar propiamente con esta lección número 1, que podamos hacer una hoja para atrás, que podamos revisar el objetivo general del trimestre, que podamos identificar, que no perdamos de vista cuál es el propósito de estudiar en este trimestre, pues un camino. Dice, de hecho, el trimestre lleva el título de Caminando hacia la vida eterna. Y hermanos, quisiera que pudiéramos tomar en cuenta lo que dice primeramente el prólogo, que dice así: a lo largo de las generaciones, la Iglesia de Dios israelita ha unido esfuerzos para mantenerse fiel al camino señalado por el Todopoderoso, siguiendo sus mandamientos y el Evangelio de su Hijo. Ahora nos encontramos al umbral de un nuevo capítulo, deseosos de honrar las enseñanzas de nuestros predecesores y considerar las ideas actuales de cada miembro de esta gran familia, con el objetivo de forjar un futuro donde la armonía y la santidad estén presentes en todos. Este cuaderno titulado Caminando hacia la vida eterna se concibe como una guía práctica para aquellos que buscan a Dios y su promesa. El enfoque de cada una de las lecciones es que juntos podamos forjar en nuestro corazón propósito y significado de todo lo que creemos a fin de mejorar nuestra relación con Dios, familia e iglesia. Estamos convencidos de que desde el momento del llamado divino hasta alcanzar la vida eterna, es crucial permanecer inquebrantables en el sendero del Padre Celestial y por eso instamos a todos los miembros de esta hermosa iglesia a vivir conforme a estas enseñanzas, fortaleciendo así nuestra fe y motivando a otros a unirse al pueblo de Dios. Con todo nuestro corazón deseamos que cada hogar que conforma la iglesia de Dios sea colmado de abundantes bendiciones, que la paz de Dios, las enseñanzas de su Hijo y la inspiración del Espíritu Santo habiten siempre en sus corazones, a fin de que cada paso esté direccionado hacia la plenitud de una vida bendecida y eterna. Hermanos, este es el prólogo que tenemos. Quisiera mencionar dos cosas interesantes. Primeramente, que tomemos en cuenta que debido al título, precisamente, Caminando, todas las personas, cada uno de nosotros, hermanos, estamos caminando constantemente. Definitivamente, cada día que vivimos nos acercamos a algún lugar, de manera figurada, por supuesto, pero nos acercamos a algún lugar, ya sea alguna meta personal, alguna meta grupal, o una meta en este caso también como iglesia, hermanos, y en última instancia que también es espiritual. Lo que es importante reconocer es que es inevitable. Todos los días de nuestra vida no es posible quedarse estancado, sino que uno avanza en una dirección. Lo interesante y creo que lo que debemos de tomar en cuenta es cuál es esta dirección que estamos tomando, hermanos, y es creo que lo que nos invita a reflexionar primeramente el prólogo, que si hemos de llevar un camino, que este camino lo podamos analizar, reflexionar y entendamos que hay solamente un camino hacia la vida eterna. No es que sea muy difícil o esté escondido, pero el camino está a través de la Escritura, está señalado en una guía. Y este camino, hermanos, tenemos que reflexionar constantemente para no desviarnos de él. También es entender, hermanos, que en el camino, pues lo principal, digamos que los pasos de este camino de manera figurada, pues son las obras que llevamos a cabo todos los días de nuestra vida. Que cada vez que hacemos una obra, tiene por supuesto un propósito, o quizás no lo tenga del todo, pero nos lleva a algún lugar. Entonces, al final del día, este trimestre se trata de que podamos reflexionar, que podamos aumentar nuestra conciencia y nuestra percepción de las cosas para encontrar no solamente pues quizás una cotidianidad al momento de venir aquí los sábados, al momento de leer la Escritura, sino que podamos encontrar lo que dice el cuaderno como el significado, que entendamos por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué es lo correcto y por qué consideramos que es la voluntad del Todopoderoso.
Esto es lo que significa, hermanos, caminar hacia la vida eterna. ¿Y por qué dice precisamente que vamos hacia la vida eterna? Porque es una de las promesas, probablemente la promesa más grande que Dios nos hace, que es a largo plazo. Pero quisiera que también nos remontemos un poco a los pasos que estamos dando en este momento, que si bien tenemos una meta a largo plazo que es la vida eterna, que podamos también aprender a disfrutar del proceso, que es este momento, que aprendamos a disfrutar, de amar la voluntad de Dios mientras estamos caminando en ella. Que sí vienen momentos que son complicados, que tienen retos, que tienen valles la vida, pero que aprendamos, sí, a ver que estamos trabajando por la vida eterna, pero también que aprendamos en este momento, en este instante de nuestra vida, a que también hay bendiciones de nuestro Dios. Podemos mirar en retrospectiva para ver que las hubo, mirar en este momento. Quizás sí tenemos situaciones complicadas, pero también ver aquellas que son favorables gracias a nuestro Dios. Y también ver hacia adelante, no solamente la vida eterna, sino incluso adelante en nuestra vida, en estos años que tenemos terrenales, ver que Dios siempre tiene una manera de reivindicarnos. Y a pesar de que en momentos no entendemos su voluntad del todo, que existe ese momento en el que va a llegar esta reivindicación. Se trata, hermanos, de observar esta bendición. Me gustaría que abriéramos nuestra escritura en Génesis, algo que nos haga reflexionar solamente sobre este prólogo. Hubo un hombre hace mucho tiempo, hermanos, que menciona la Biblia y más adelante la epístola a los Hebreos, en Génesis 5, nos dice que este hombre, hermanos, tuvo una grande bendición y fue que caminó con Dios. No nos dice exactamente, al menos en Génesis, en dónde termina, por así decirlo. No nos dice exactamente las promesas, pero nos dice que durante su vida él camina con Dios. Dice el versículo número 21, desde el 21, y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalam. Versículo 22, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalam 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Versículo 24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y vivió Matusalam 187 años y engendró a Lamec. Dejamos hasta ahí la lectura, hermanos. Dice que había un hombre, que dice aquí Enoch, que es Enoch en otras versiones, precisamente la pronunciación, pero nos dice, hermanos, que él estuvo caminando con Dios. Hay varias partes a reflexionar. A pesar de que dice que camina con Dios, si leemos toda esta, pues el capítulo número 5, si leemos la genealogía, Enoc, de hecho, fue uno de los que menos vivió, hermanos. En ese sentido, la mayoría vivió 900, 800, incluso pues más de ese tiempo. Y Enoc, sin embargo, vivió 300 años. Algo interesante a notar es que no necesariamente, lo digo así, no necesariamente los años de vida significa que tuviste más o menos bendición. Por supuesto que cuando alguien llega a más edad es una bondad de Dios, pero en este caso, por ejemplo, Enoc, que no vivió tantísimos años como sus predecesores o incluso su descendencia, pues dice que sigue caminando con Dios. Y veamos lo que dice el autor de la epístola a los Hebreos en su capítulo número 11 sobre él, para que podamos concluir con este prólogo sobre el hecho de poder caminar hacia la vida eterna y que conlleva poder caminar con Dios. Dice Hebreos, epístola a los Hebreos, en su capítulo 11, algo que ya nos da más información, más allá del hecho que nos dice Génesis que de tal manera Dios estuvo con él que pues, era como si estuvieran caminando juntos. Y lo lleva antes, dice que también por eso no parece que tiene una muerte convencional, sino que parece que tiene una muerte un poco extraordinaria. Y dice el versículo 5 en el capítulo 11, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, esta es la invitación final solamente con respecto al objetivo de todo este trimestre. Que si hemos de caminar, hermanos, que tratemos de ser como Enoc, que él caminó con Dios, que nuestro testimonio al final sea como lo que dice Hebreos 11, que tuvimos la oportunidad de agradar a Dios. Esto al final se va a hacer obra tras obra, paso a paso, hermanos, y en esta lección primera vamos a identificar algunas de las cosas que nos van a llevar. Solamente quería que tuviéramos este pequeño prólogo, hermanos, para pasar ahora sí a la lección número 1 de esta escuela sabática. Vamos a dar vuelta a nuestro cuadernito y dice así, el título es Una identidad basada en la voluntad de nuestro Dios, en la voluntad de Dios. Quisiera preguntar, hermanos, ¿qué significa identidad? ¿Qué entendemos en nuestros días por identidad, por el concepto?
incluso de una manera coloquial, no necesariamente una situación de diccionario. Mi hermano Mauro también tiene su participación. Pues es la forma en que se identifica uno. Identidad es el conjunto de características que reúne una persona y a sabiendas de que la persona no tiene equiparación con otra. Nosotros los seres humanos, las personas, somos únicos, cada uno, y esa es nuestra identidad. Y en todos los países se usan credenciales para distinguir nuestra identidad. Aquí se llama el INE o el IFE, que se llamaba, en Estados Unidos de igual manera, y las personas ahora se identifican por la huella digital o por la retina, por la marca de los ojos, también por la genética. El ADN también es lo que marca la identidad de una persona, porque no hay un ser humano igual a otro. Muchísimas gracias, hermano Mauro. Dice, para los que quizás no alcanzaron a escucharlo, solamente que es este conjunto de características, de rasgos, que pueden dar, pues, al final del día, una cualidad a una persona. Y es interesante, por ejemplo, quisiera que viéramos la primera diapositiva con respecto ya a esto, pues a una definición de diccionario propiamente, hermanos, que tiene una parte que pareciera paradójica, ¿no? Porque en primera instancia, el primer registro que encontramos, la identidad pues viene como cualidad de idéntico, y pareciera que la palabra lo sugiere, ¿no? En cuanto a identidad, pues como idéntico. Y sin embargo, de las siguientes tres entradas tienen un enfoque completamente diferente, que pareciera que es completamente contrario. Dice la segunda entrada: conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Es decir, son características que de alguna manera los diferencian, ya sea individualmente como una persona o incluso en grupo. La tercera también es interesante. Puse estas tres a propósito, hermanos, porque las tres dan pues información muy interesante, sobre todo que nos va a ayudar a entender cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. La tercera dice: conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Primeramente hablábamos de rasgos, hermanos, generalmente los asociamos con físicos. Dice mi hermano, se usa la huella digital, se usa la retina, a veces podemos decir incluso como un pueblo, ¿no? Las estaturas, los colores de piel, etcétera. Son cosas físicas que pueden llegar a identificar un pueblo. Pero la tercera nos da un paso más adelante. Dice, no solamente es lo físico que se puede ver, sino que también existe la parte interior. La conciencia puede llegar a identificar a un conjunto de personas, porque comparten precisamente una misma conciencia o una misma, pues, mentalidad, si queremos decirlo de otra manera. Por último, dice así la 4, hecho de ser alguien o algo, el mismo que se supone o se busca. Es decir, cuando hablamos del nombre, alguien dice mi nombre, en este caso un servidor Isaí, pues hablamos de identidad porque soy esa persona, ¿no? Es un poco difícil con el nombre porque es mucho más fácil que se repita, pero lo que dice la 4 es que se trata del hecho, el ser alguien, ya sea que lo eres o que estás buscando o supones o buscas ser, hermanos. Al final del día, esta es la definición, y me gustaría que pasáramos ahora sí al objetivo de la lección para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir. El objetivo dice así: reconocer que al elegir el camino de Dios podemos encontrar identidad y propósito para nuestras vidas. Entonces, hermanos, nos dice que relacionado con el trimestre, que cuando tenemos la oportunidad de escoger los preceptos, los mandamientos de Dios, vamos a tener una identidad. ¿Qué nos diferencia, hermanos, o qué nos identifica en nuestra modernidad como sociedad? Hablamos, por ejemplo, de la vestimenta. Hablábamos hace poco, en el trimestre pasado, de cómo la vestimenta también tiene identidad en sí misma. Hablábamos de las palabras, la forma de hablar de una persona puede, desde su lenguaje hasta las palabras o el léxico que utiliza, puede identificarlo. Las obras, hermanos, al final del día también son propias de una colectividad o una persona. Pero en esta parte en particular quisiera que viéramos los valores. Son las obras, hermanos, reflejadas en corto, mediano y largo plazo. Valores como la resiliencia, el respeto, la bondad, la generosidad, la caridad, son las cosas que más importantemente pueden llegar a definir una colectividad o una sola persona.
Y yo les pregunto, en la iglesia de Dios, ¿cuál es nuestra identidad, hermanos? ¿Qué nos define? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a ver ese versículo, hermanos, porque es de una manera resumida la parte de la identidad de la iglesia de Dios, justamente, y no es algo que se haya definido en este momento, incluso como organización, sino es algo que viene, hermanos, de la antigüedad. Dice Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 12. ¿Hay algún hermano o hermana que nos guste apoyar a leerlo para que podamos también acercarnos a ellos? ¿Se separaron dos hermanas? Mi hermana, adelante. Es 14:12, ¿verdad? 14:12, mi hermana. Sí, gracias. Gracias, hermano. Dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Gracias, hermana. Entonces, quiero que resaltemos, esto es un versículo que conocemos todos. Es cierto, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en cierto punto son nuestra identidad, pero lo más interesante del 12 es que no dice que sean los mandamientos propiamente, porque los mandamientos podemos tomarlos y tenerlos en todo momento. Lo que dice el versículo 2, hermanos, es, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. La identidad de la iglesia de Dios tiene que ser esa, precisamente, no tener los mandamientos, no usar una Biblia, no tener quizás pues estas tablas en la parte de atrás. Nada de eso está mal en sí mismo, sino que más allá del hecho de tenerlos, es guardarlos. Dice que la identidad de la iglesia de Dios es guardar los mandamientos de Dios y también guardar la fe de Jesús, que graciosamente, aunque pareciera que es solamente el creer, sabemos que tiene que ver con guardarla, con poder tener una integridad tal que sepamos delante de quien sea a quién pertenecemos. Eso también se trata, pues, la identidad de la iglesia de Dios. Hermanos, al final del día también, una pregunta final para pasar a esta lectura bíblica, es ¿qué nos podrá dar más identidad, hermanos? ¿Una gran proeza o una acción grande en nuestras vidas que se repite muy poco? ¿O estas acciones cotidianas que podemos tener todos los días de nuestra vida, por pequeñas que sean? ¿Qué nos define más realmente? Las acciones que son cotidianas, las acciones que son pequeñas, porque al final del día no sirve de nada que yo en un día tenga bondad, caridad y pueda sentirme elevado espiritualmente si los demás días de mi vida soy una persona pues que no sigue esto, que es mentirosa, que estoy tratando de hacer el mal a mi prójimo. En realidad eso es lo que define la identidad de cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la lectura bíblica, mis hermanos. Los invito a que nos posicionemos en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Nos sugiere los versículos 17 al 21. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a cambiar de posición para tener esta lectura bíblica. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 5, hermanos, y leamos los últimos versículos que nos sugiere, que son versículo 17 al 21. Si estamos ahí, vamos a dar lectura juntos a una sola voz. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas cosas hechas nuevas, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Hermanos, tomen sus lugares una vez más. Quisiera que entendiéramos precisamente esta lectura bíblica. Primeramente,
Pablo da ese primer paso a los corintios, que no es un primer paso porque los corintios ya tenían una segunda epístola, y eso que conozcamos por supuesto, pero ya tenía una segunda epístola a ellos, y está tratando de instarlos, hermanos, a que puedan ya formar su identidad. Ya había pasado esta etapa en la que ellos conocían de Dios, y los está instando a que empiecen a buscar los elementos que van a ayudarles a permanecer en la fe, en un imperio que estaba a punto de perseguir también a los cristianos y que ya los estaba persiguiendo. Pablo insta a los corintios a que puedan entender cuál es el propósito primeramente de conocer a Dios, y uno de ellos dice al principio, hermanos, que es dejar atrás lo viejo. Dice el versículo 17, si alguno está en Cristo, ya no tiene que vivir como antes, tiene que tener esta noción de una nueva criatura, que con la guía de Dios y el Espíritu Santo, hermanos, digamos que lo viejo está pasado. Dice así en otras versiones, lo viejo está pasado, y aquí dice pues que las cosas viejas pasaron. Esa es la primera noción que uno tiene que encontrar en la identidad, que ya no pertenece a las mismas acciones que estaba haciendo antes, a la misma quizás fe, si es que teníamos otra, que teníamos antes, hermanos. Simplemente que podamos entender una novedad de vida. Siguiente, que es importantísimo, es la reconciliación, que pareciera el núcleo, la esencia de estos versículos. Uno de los grandes propósitos del ser humano, hermanos, es poder reconciliarse con Dios. ¿Y por qué tenemos que reconciliarnos? Hermanos, la verdad es que no tendríamos, pero la realidad es que sí llegamos a un punto en nuestra vida constantemente en el que nos alejamos de Dios, en el que no lo tenemos en nuestra noticia, en el que por obras, por influencia o por diferentes circunstancias llegamos a romper la relación con el Todopoderoso. Por eso Pablo los insta. La siguiente invitación es la reconciliación con el Todopoderoso. Y dice, ¿por qué tendrían que reconciliarse con Dios? Primeramente porque dice, hay un sacrificio de por medio. Dice, al que no tenía pecado, a él lo hizo pecado, porque es lo que se refiere cuando dice hizo pecado, no que Cristo haya pecado, sino que a Dios le imputó ese pecado para que ustedes pudieran tener esta reconciliación, que puedan tener y valorar este sacrificio. Y por último, portar el nombre de Cristo, hermanos. Algo importante y que me encanta de estos versículos es que dice en el versículo 20 y los compara con embajadores de Cristo. En la actualidad un embajador, hermanos, ustedes conocen, es una persona solamente, pero representa a millones de personas, a un país completo. Esa persona donde esté representa todo el país. Qué importante será, hermanos, más importante que Pablo nos llame embajadores de Cristo. Entonces todas las acciones que hagamos nosotros es como si son las acciones de Cristo en cierta manera, ¿no? Dice, pues son los embajadores de Cristo. Si tú te dices cristiano, y es algo que tuvimos la oportunidad de estudiar en el recibimiento de este día santo, dice, si tú te llamas cristiano, pues entonces todas tus obras van a hablar por ese cristiano. Y si tus obras no están en concordancia con lo que decía, pues que lo que hacía, lo que predicaba Cristo, pues en realidad vas a terminar siendo un embajador malo, vas a terminar incluso manchando un nombre. Mi hermana Margarita tenía un comentario, ahorita mi hermano Joel se acerca a usted, solamente denos un minutito para que pueda acercarse con el micrófono. Hermano, aquí en la lectura que tenemos, nos dice que ya somos una nueva criatura. Conocimos el mandato de Dios por medio de Jesucristo. Pero si no nos hemos reconciliado por medio del bautismo, no podemos decir que nosotros ya tenemos esta identidad, que ya somos cristianos, porque no hemos todavía tomado el cambio, el que nos está hablando de esta lectura. Creo que entender de esa manera, hermano. Claro que sí, hermana. De hecho, ya nos adelantamos un poquito, pero vamos a verlo. Me gustaría que tuviéramos precisamente bien presente lo que dijo mi hermana Margarita. Dice, aquí todo lo que leímos estamos partiendo de un supuesto. El supuesto es precisamente ese, que si aceptamos que Cristo tuvo este sacrificio, hermanos, pues es porque ya estamos bautizados, precisamente porque es cuando aceptamos el regalo. Vamos a verlo un poco más adelante. Antes me gustaría pasar al versículo para memorizar, para que podamos ya iniciar de lleno con el material exegético. Dice, bueno, el versículo para memorizar está en Juan 1:22, y le pido a mis hermanos de la congregación que puedan ponerse de pie, como lo hemos hecho tradicionalmente, en la parte de abajo primeramente y luego parte de arriba. Mi hermano Prócoro también está apoyándonos con el micrófono, así que empezamos, mi hermana Teo, con el versículo para memorizar. Gracias. Dijéronle, pues ¿quién eres?
para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan 1:22. Amén. Amén. Dijéronle, pues tú quién eres, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Evangelio de Juan 1:22. Amén. Amén. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? San Juan 1:22. Amén. Amén. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan 1:22. Amén. Amén. Dijéronle, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan 1:22. Amén. Amén. Dijéronle, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan 1:22. Amén. Amén. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan 1:22. Amén. Amén. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? San Juan 1:22. Amén. Amén. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan 1:22. Amén. Amén. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan 1:22. Amén. Amén. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan 1:22. Amén. Amén. Dijéronle, pues ¿quién dices que eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? San Juan 1:22. Amén. Amén. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? San Juan 1:22. Amén. Amén. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan 1:22. Amén. Amén. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan 1:22. Amén. Amén. Dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan 1:22. Amén. Amén. Parece que son todos mis hermanos aquí abajo, hermanos. Está encaminando a mi hermano Prócoro también para aquellos que memorizaron este versículo en la parte de arriba. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta de los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 1:22. Amén. Amén. Son todos, me parece que también allá arriba. Hermanos, Dios bendiga este esfuerzo que tuvieron para encontrar la palabra y la voluntad de Dios en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 1. Quisiera que desarrolláramos únicamente lo que dice este versículo. Si ustedes les preguntaban, hermanos, ¿quién eres? ¿Qué responderían?
Un cristiano, dice mi hermano Andrés en la parte de atrás. Mi hermana decía otra cosa. Una pecadora, dice mi hermana. Cada quien tiene diferentes respuestas. Esto es interesante, sobre todo por esto, hermanos. Porque primeramente la percepción es diferente en cada uno de nosotros. Y segunda, porque la idea de esta escuela sabática es que encontremos la identidad y la claridad que tenía el apóstol, bueno, no era el apóstol, era Juan el Bautista, cuando le preguntaban esto. Si vamos a Juan 1, hermanos, un poco antes, en el versículo 19, para empezar, a quienes le envían a preguntar no eran personas cualquiera, eran los gobernantes, los líderes de aquel entonces, dice el versículo 19. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen. Entonces entramos en la parte del contexto, sabiendo que aquellos que le preguntaban eran personas, al menos terrenalmente hablando, pues importantes, digámoslo, hermanos. Juan el Bautista realmente eso no parece importarle, no parece que su respuesta vaya a cambiar dependiendo de quién le pregunte. Es una primera cosa sobre la identidad. Es algo que no debería cambiar dependiendo de quién nos pregunte o el lugar en el que estemos. Es algo que tenemos tan arraigado que tenemos claridad sobre lo que somos. Dice el versículo 20, y confesó y no negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Sabía perfectamente que no era el Cristo y sabía a lo que su propósito. Dice el versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéronle, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? En ese momento viene la pregunta más difícil, ¿no? Porque era relativamente fácil quizás responder quién no era, ¿no? Y creo que todos nosotros podemos responder fácilmente si nos dijeran si somos algún profeta, quizás el mismo Juan el Bautista, podríamos decir fácilmente lo que no somos. Pero la pregunta compleja, hermanos, viene cuando nos dan o nos piden la especificación. ¿Qué dices de tú mismo? ¿Quién eres? Y dice el versículo 21, que lo dice también de manera clara. El versículo 23, disculpen. Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. ¿Tenía claro su propósito, hermanos? Definitivamente. Tenía claro incluso la profecía que estaba cumpliendo, hermanos. Dice Isaías, está en el capítulo 40, pues que él venía a cumplir un rol que era indispensable. Sabía que no era el Cristo, y más adelante también tiene tanta claridad sobre su labor que dice en el 20, dice un poco más adelante, en el 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, de nuevo, son una secta gobernante en ese entonces. Y Juan les respondió diciendo, bueno, lo que dicen ellos es que lo tratan de cuestionar, ya que él dice que no es ningún profeta, que no es el Cristo, le preguntan como un poco, pues, diciendo qué autoridad tenía. Dice así el 25, y preguntáronle y dijéronle, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y dice Juan el Bautista, de nuevo con claridad, también con autoridad, y es algo importante en la identidad. Cuando uno tiene identidad sabe precisamente pues qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, cuáles son sus funciones y su propósito. Versículo 26, y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Hermanos, al final del día es esto lo que trata de darnos a entender el versículo para memorizar. La identidad consta precisamente de primeramente tener una convicción, que sepamos con claridad qué es lo que somos, que estemos convencidos, porque si titubeamos precisamente al decir, dice mi hermano Andrés, cristianos, es porque quizás no estamos del todo convencidos, quizás no tenemos del todo aún fortalecida nuestra identidad. Juan no tenía ningún obstáculo para decir lo que era y su función. También tenía claridad. Cuando se le preguntaba, respondía de una manera muy concisa. Tanto cuando lo que no era, simplemente decía lo que no era, y después también dice exactamente la profecía que venía a cumplir. Y por último, que creo que es parte de la esencia, en nuestra identidad siempre tiene que existir un propósito. Sí, soy cristiano, pero ¿por qué? ¿Y cuál es quizás el trasfondo y más aún el para qué? ¿Por qué y para qué soy cristiano? ¿Cómo fue que llegué a esta fe? ¿Y cuál es el propósito que estoy cumpliendo? Juan el Bautista tenía muy definidas cuáles eran estas tres y de esta manera responde incluso también con el propósito que él venía a enderezar este camino del Señor. Mi hermano Andrés, adelante antes de que pasemos al primer párrafo. Aquí Juan el Bautista, como era un hombre
era la desierto que venía abriendo el camino de Cristo. Dios esperaban más que querían un Elías vencedor, un Elías de otro tipo de. Dice Mateo capítulo 11, versículo 13 y 14, porque todos los profetas y la ley, hasta Juan, o sea, Juan el Bautista, profetizaron. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. O sea, no quiso yo meterse más en cuestiones, porque hay que saber cómo eran los fariseos y los levitas, ¿no? Vean cómo traían a Cristo, pero él era ese Elías que el Señor había prometido para venir a abrir ese camino del Señor, ¿no? Solamente en esa forma, claro, no estamos diciendo otra cosa más que esa representación que Dios le dio, ¿verdad? A Juan el Bautista había Cristo, que él era ese Elías. Nada más, hermano. Gracias, hermano Andrés. También es importante lo que dice con respecto al contexto y las personas que lo habían enviado. Y respecto a eso también el mismo Mesías, el mismo Cristo, más adelante aclara la situación de Juan el Bautista. Y pues vemos más adelante toda la situación de incluso del bautismo que estaba dando, que era el arrepentimiento, hermanos, y que más adelante se viene a dar pues una transición cuando viene el maestro y él empieza a bautizar con este espíritu. Es importante que nuestra identidad conozcamos también lo que hay alrededor de nosotros, porque nos va a apoyar a entender que no podemos cumplir todas las funciones, justamente que tenemos una función específica y que hemos de cumplirla, y creo que realmente lo noble es que la aceptemos y podamos cumplirla de la mejor manera. Hermanos, quisiera ver nada más esta diapositiva, la primera, después de la primera, perdón, hermanos, que viene lo que veíamos al respecto de Juan, que son 3 cosas las que fundamentan nuestro entendimiento de nosotros mismos: la convicción, la claridad y el propósito. La primera parte, los primeros 2 párrafos, hablan justamente sobre encontrar esta identidad. ¿Algún hermano que nos apoye a leer los primeros 2 párrafos? Mi hermana, levantó tanto mi hermana Aurora como mi hermana Isabel. Entonces vamos por cuestiones de acercamiento, está mi hermana Aurora más cerca, y el párrafo número 3 nos puede apoyar usted, hermana Isabel, por favor. Gracias. Desde el desierto de Judea, Juan el Bautista lanzaba un mensaje de esperanza y preparación para la llegada del Mesías, en un tiempo donde el pueblo judío, oprimido por Roma, buscaba una liberación profunda. Ante las preguntas sobre quién era, Juan afirmó con convicción: yo soy la voz del que clama en el desierto. Esta respuesta subraya la importancia de conocer y afirmar nuestra identidad, inspirándonos a reconocer y abrazar con claridad el papel que tenemos en este presente. Juan 1:23. Como miembros de la congregación de Dios, es crucial reflexionar sobre nuestra identidad. Las Escrituras nos orientan, destacando que, aunque vivimos en este mundo, realmente no pertenecemos a él. Nuestra verdadera identidad proviene de Dios y nos fue otorgada no por nuestros logros, sino por el sacrificio redentor de Jesús. Al aceptar este regalo, podemos experimentar un profundo cambio que nos permitió pasar de ser hijos de ira a ciudadanos del pueblo de Israel, que pueden experimentar la herencia, una promesa eterna. Amén. Gracias, hermano Aurora. De nuevo, hermanos, esta vez la pregunta es para nosotros. Veíamos que Juan lo tenía claro, tenía el propósito, tenía la claridad y tenía la convicción. Yéndonos de reversa en ese sentido, encontramos en el segundo párrafo que vemos generalmente el propósito. El propósito, hermanos, de acercarnos a Dios, el propósito de conocer su palabra, es precisamente que dice pasar, y es más una consecuencia, pasar de ser estos hijos de ira a ser ciudadanos del pueblo de Israel. Que podamos, hermanos, como consecuencia, pero también como parte de nuestro propósito, experimentar la promesa de la vida eterna. Y es lo que nos dice precisamente Juan 15. Vamos a ver lo que dice Juan 15, que es uno de los versículos que nos está proponiendo el final del párrafo número 2. También pregunto si hay algún hermano o hermana que nos guste apoyar a leer Juan 15 y el versículo 19, que es el que nos sugiere la escuela sabática. Ya está levantada una de mis hermanas. Adelante, hermana. Juan capítulo 15 y vamos a leer el versículo 19. Dice: si fuerais del mundo, el mundo amaráis lo suyo más, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo.
Amén. Gracias, hermana. Entonces, la siguiente es la claridad. Dice que una vez que encontramos el propósito, que es el acercarnos a Dios para edificar nuestra vida, para encontrar, pues precisamente algo que realmente no encontramos allá afuera en el mundo, tenemos que tener claridad de dónde viene esta identidad. El párrafo 2 también nos dice que el origen de la identidad no es de nosotros propiamente, tampoco viene quizás de otra colectividad, sino que viene directamente de nuestro Dios. Y lo que acaba de leer mi hermana es eso. Dice, si fuerais del mundo, pues al mundo los amaría, pero no sois del mundo y por eso es que el mundo los aborrece. Y yo los he elegido, también dice el maestro. Entonces es una identidad que viene de Dios, que también tenemos el medio y es la enseñanza del Maestro Jesucristo, quien vino a ejemplificar todas las cosas que estaban. Dice también hace unos momentos que leía mi hermano Andrés en Mateo, algo que estaba profetizado desde la antigüedad, desde los profetas, desde Moisés, hermanos, que se venía tratando de dar estas guías para la vida, pero que también el hombre y el mismo pueblo de Israel no había logrado entender, no había tenido claridad en la bendición que significaba poder pertenecer al pueblo de Dios. También, hermanos, con respecto a un poco más de la claridad, a la convicción. Hermanos, una vez que ya conocemos cuál es el propósito y una vez que también tenemos claridad, necesitamos tener convicción. Y es la parte que nos ayuda a encontrar pues respuestas en los momentos más complicados. Creo que una de las partes difíciles en la vida de un cristiano es precisamente que pues no estamos exentos de dificultades en ninguna manera. Y realmente no es una de las promesas de Dios, una vida libre de dificultades no está dentro de las promesas de Dios. Entonces viene ese momento en el que tenemos algún valle en nuestra vida y vienen las preguntas de aquellos que quizás no son. Y dicen, ¿por qué te sucede esto? O nosotros mismos llegamos a preguntarnos, ¿por qué nos está sucediendo esto si estamos cerca de Dios? Si yo a Dios le pedía que esto no me pasara, eso era lo que oraba todos los días. Por eso necesitamos la convicción. Es indispensable en este proceso, porque definitivamente tanto la parte de la claridad como encontrar la identidad misma, que son las primeras dos, el propósito, nos ayudan en la mayoría de los momentos. Pero cuando viene el valle en una vida, solamente la convicción nos va a permitir encontrar las respuestas complicadas. No es que encontremos una respuesta exacta, porque la voluntad de Dios es compleja y creo que está muchas veces fuera de nuestro alcance. Pero lo que sí nos ayuda a encontrar es, primeramente, que a pesar de que somos seguidores de Dios, no estamos exentos de los valles. Y segunda, que la verdadera bendición es contar con la presencia de Dios en estos valles de la vida. Esta es la bendición, hermanos, que podamos tener el consuelo, que podamos tener también a la amada iglesia que pueda acercarse con nosotros. Y esta es una invitación doble, a que seamos tanto consuelo, hermanos, en el momento en que pase alguna situación, y que podamos estar ahí siempre para aquellos que lo necesitan, porque es parte también del plan de Dios y parte de las herramientas que Dios utiliza para consolarnos. Entonces, al final, hermanos, nos fuimos al revés. Primeramente encontramos el propósito, y es generalmente la primera razón por la que estamos aquí, porque encontramos un propósito. Después vamos aclarando el por qué estamos aquí de manera más detallada. Pero en última instancia, hermanos, la invitación es a que tengamos la misma convicción, que independientemente de los momentos podamos también responder de la misma manera y sepamos quiénes somos, que no viene quizás del mundo, que no viene de alguien más, y es algo que viene de nuestro Dios. Dice Juan, hermanos, un poco antes, en el capítulo 5, quisiera que leyéramos este versículo en Juan, capítulo 5, y que sepamos que si bien viene de Dios, hay un medio para obtenerla. Decíamos que son las enseñanzas de Cristo, pero exactamente ¿dónde encontramos estas enseñanzas? Dice el versículo 39, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dos esencias, hermanos. Encontramos la identidad de Dios, pero no nos va a llegar de una manera como una epifanía, no nos va a llegar en un momento específico. La manera de encontrar la identidad y la voluntad de nuestro Dios es escudriñando con atención las Escrituras, porque son ellas las que nos llevan primeramente, dice aquí, la vida eterna, pero también son ellas las que dan testimonio de lo que decía mi hermana Margarita hace unos momentos, de aquel a través del cual obtenemos estas promesas, que es el Maestro Jesucristo. Quisiera que termináramos viendo de esa manera, que es indispensable, que Dios tiene un regalo para nosotros, pero este regalo, hermanos, también necesitamos aceptarlo. Y aceptar este regalo significa llegar a este nivel de compromiso con Dios y aceptarlo a través del bautismo. Por eso es que consideramos que es tan importante el bautismo, no que sea algo que tengamos que hacer deliberadamente o en un momento dado, sino más bien que entendamos que es
nuestro Dios, tratando de que aceptemos ese regalo. Vamos a pasar antes del párrafo 3. Mi hermana Teo tiene una participación, se la damos para que podamos también pasar de lleno al párrafo número 3. Muchas gracias. Pues solo quería aportar ahorita que lo mencionó, que lo importante, yo considero, desde mi perspectiva, que la importancia de escudriñar las Escrituras consiste en hacerlo conforme nuestra doctrina. Por eso es importante venir a la iglesia, porque yo puedo quedarme en casa y leer la Escritura, ¿no?, todo el día. Sin embargo, el ser humano, por nuestra propia naturaleza terrenal que nos ha puesto nuestro Dios, tendemos a interpretar tanto de la Escritura como de todo lo que leemos, los periódicos, lo que vemos en la televisión, otros libros, lo interpretamos conforme a nuestros propios prejuicios. Entonces, lo que hacemos es empezar a seleccionar el contenido bíblico que justifique nuestro mal actuar. Por ejemplo, yo puedo tratar mal a alguien que no pertenece a mi congregación, porque la Biblia dice que debo hacer diferencia entre los de casa y los de fuera. Pero no veo selectivamente, escojo leer eso, pero no veo cuando dice Dios, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, conforme a los mandamientos de Dios, que amemos al prójimo. Y no dice nada más al prójimo de aquí, nos dice a todos los que son nuestro prójimo, ¿no? Entonces forma parte de nuestra naturaleza a veces el seleccionar solamente lo que nos conviene de la Escritura. Por eso necesitamos una orientación y por eso ustedes los obreros se preparan todo el tiempo para poder darnos la guía de poder de estas Escrituras escoger aquello que verdaderamente me va a traer felicidad. Porque entonces yo puedo tener estos prejuicios, justificarme con la Biblia, por ejemplo, para tratar a la mujer de otra manera, ¿no? Que un hermano varón que no ha sido realmente iluminado, puede ser, lee la Escritura y dice, no, pues es que las mujeres son diferentes y hay que tratarlas de esta manera, y el hombre es cabeza, y empezamos a justificar nuestro propio prejuicio, nuestro propio machismo, en este caso, en este ejemplo específico, con la Escritura. ¿Por qué? Porque no acudo los sábados a escucharlos a ustedes, porque no platico en las sociedades, porque no platico con mis hermanos y solamente utilizo la Biblia para recrudecer mi comportamiento y mi carácter, ¿no? Yo creo que eso forma algo muy importante en nuestra identidad, que es importante, sí, la Biblia, la Escritura forma parte de mi identidad como seguidora de Cristo, dice el apóstol Pablo, pero también como la lea, ¿no? Gracias. Gracias, hermana. Sí, al final del día, en esta primera parte sobre encontrar nuestra identidad, es importante considerar, incluso en las tentaciones del desierto, pues dice que Satanás utiliza la misma Escritura para tentar a Cristo, y es siempre importante la interpretación y el poder reflexionar. Por eso dice el versículo que leíamos en 5:39 de Juan, escudriñad, no solamente las leas buscando el verso, sino trata de hacerlo de manera holística, que leas toda la Biblia y entiendas pues cuál es realmente el propósito de cada una de estas lecciones. Quisiera compartir con ustedes una frase, hermanos, en el siguiente diapositiva, y que ahorita subimos con mi hermana Isabel para que nos apoye con el párrafo número 3. Mi hermana Isabel nos va a apoyar con el párrafo número 3. Y bueno, un escritor que decía que los días más grandes de tu vida son dos. Uno, primeramente, en el que naces, porque es la oportunidad en la que tienes para hacer las cosas propiamente. Y el segundo es el día en el que descubres el porqué. Y el propósito, hermanos, está embebido en cada uno de los seres humanos. El problema es cuando ese propósito no es el que nos lleva a la vida realmente, sino el que nos desvía. Entonces, creo que la primera parte, estos primeros dos párrafos, están orientados a encontrar una identidad, encontrar el propósito, y después pasamos al párrafo 3, que es fortalecerlo, una vez que ya lo tenemos. Adelante, hermana Isabel. Sí, hermano, gracias. Para preservar y vivir plenamente la identidad de Dios, nos ha concedido a través de su Hijo Jesús, es esencial atender y practicar lo que los mandamientos y el Evangelio nos enseñan. Esto implica escuchar atentamente la palabra de Dios,
reflexionar sobre sus enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra conexión con Dios, sino que también nos guiamos por un camino de amor, compasión y justicia hacia los demás, reflejando así la verdadera naturaleza de ser hijos de Dios en cada acción y decisión. Santiago 1:22 lo dice así, hermano. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y también nos dice en Mateo 22:37 al 39 lo siguiente, hermano. Dice así: y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primer y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermana Isabel. Hermanos, ya que encontramos la identidad, sigue una parte indispensable. Dice aquí el párrafo 3 que es vivir plenamente, de manera que alcancemos el máximo potencial en lo que tenemos como identidad. Esto, hermanos, nos da algunas sugerencias. Primeramente nos invita a un proceso que es el de reflexionar, primeramente escuchar, reflexionarlas y aplicarlas. Dice, hermanos, que es indispensable que podamos, según Santiago, pues no solamente ser oidores, sino hacedores de esta palabra. Que también, hermanos, esto va a significar la plenitud de la identidad que tenemos como iglesia de Dios, como cristianos, también lo veíamos ayer. Y hermanos, para esto es indispensable, por supuesto, las obras y lo que dice Efesios capítulo 4. Si podemos abrir nuestras escrituras en Efesios capítulo 4, habla precisamente de la práctica, de poder tener una serie de frutos. Y el apóstol Pablo precisamente es uno de los autores que en la escritura constantemente está resaltando los diferentes frutos o valores que son indispensables para la vida dentro de la iglesia de Dios y para fortalecer tu identidad. Efesios 4:1 es una invitación precisamente a esta congregación, a que dice, ya que ustedes son parte de la congregación de Dios, puedan comportarse de esa manera. Dice así el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. La vocación con que sois llamados se refiere precisamente a este compromiso, el propósito con que acabas de comprometerte con Dios, con Cristo, al bautizarte. Dice, ya que lo tienes, les ruego, dice el apóstol Pablo, les ruego que puedan andar como es digno de esta vocación. Y da ejemplos prácticos, dice algunos ejemplos, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros, no porque sea obligado, en amor, aprendan a soportarse los unos a los otros en amor. Sean solícitos, tengan esta disposición, sean los primeros en anotarse. ¿En qué? A guardar la unidad, a que sean un mismo pensamiento de manera general, por supuesto, y que sean asimismo pues en un vínculo que es la paz. Dice también el versículo 4 que esta unidad tiene que ver porque todos tienen una misma fe, dice un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. También da, hermanos, después una aclaración, y es que a pesar de que tenemos unidad, dice, también aprendan a explotar cada uno estas aptitudes particulares, lo dice el versículo 7, el 8, y más adelante, hermanos, dice el versículo número 12, que todo esto tiene un propósito y es para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Y el objetivo final, hermanos, que es lo que tiene que ver con esta parte de la identidad, de fortalecerla. ¿Cuál es la identidad que buscamos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Dice, si ustedes buscan una identidad, vean esta figura, vean la medida de la plenitud del Hijo de Dios, de Cristo. Dice, cuando lleguemos a ese lugar que conocemos que simplemente estamos en camino, pero no podemos perder esa meta. Al final dice la figura que tienen que tener
a través de sus valores y de todo lo que ustedes hagan en sus vidas, debe ser como si estuvieran persiguiendo precisamente la plenitud, la medida del Hijo de Dios. Y más adelante también lo que dice el párrafo número 3, hermanos, son estos 3 pasos, ¿no? Dice que implica escuchar, primeramente porque no podemos tener realmente una enseñanza que no conocemos. Tenemos que escucharla, tenemos que leerla, tenemos que ingerirla de alguna manera, ¿no? Cuando la escuchamos, hermanos, pues solo tiene que ver con poner una atención específica y pues siempre con detalle, que podamos poner el corazón en ello. El siguiente paso dice que es reflexionar. Esto significa, hermanos, que cuando tenemos una enseñanza, ya sea un sábado o a lo largo de la semana, que podamos llevarla por más de un día, que podamos meditarla en ella y con esto entender cuáles son quizás las acciones de mi vida, cuáles son las situaciones en las que yo podría cambiar a través de esta enseñanza. Eso significa reflexionar. El reflexionar es muy parecido, alguna vez escuché que si una persona sabe cómo preocuparse, entonces ya sabe cómo reflexionar, porque reflexionar significa algo muy parecido a lo que hacemos cuando nos preocupamos, que es estar insistiendo en un problema que realmente a veces no tenemos control sobre él, pero estamos constantemente pensando en él. La reflexión es en un proceso similar, pero en el sentido positivo, que podamos insistir en una enseñanza de manera constante para entender cómo la podemos aplicar y cómo en el momento que venga la prueba podamos pasarla. Y lo último es precisamente eso, dice el final del párrafo 3, un poco más adelante, pues aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Busquemos ocasiones particulares, hermanos, para aplicarlo. En la fase de meditación, un poco antes en la reflexión, podemos encontrar quizás qué situaciones de mi vida me desesperan, qué situaciones de mi vida nunca tengo humildad, qué situaciones de mi vida me hacen poco bondadoso y podemos, en el momento de aplicarlas, ser mucho más fuertes. Para que, hermanos, al final del día sea lo que dice Santiago, que seamos hacedores de la palabra. Esto tiene que ver, hermanos, con el hecho de poder fortalecer nuestra fe. A largo plazo, el objetivo es que podamos hacerlo de manera cotidiana y el examen, hermanos, creo que el examen de cada uno de nosotros es que llegada la prueba podamos pasarle, que podamos tener esta sensación de plenitud, y es lo que se refiere cuando dice vivir plenamente la identidad que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Pasemos, hermanos, a los últimos 2 párrafos que tiene que ver, mi hermana quiere leerlos, mi hermana Margarita, que esto tiene que ver con el ejercerla de manera cotidiana. Es probablemente el último paso, pero que también es el llamado. Adelante, mi hermano. Es crucial reflexionar sobre nuestra posición espiritual. ¿Seguimos los valores del reino de Dios o somos influenciados por el mundo? Ser hijos de Dios implica una jornada continua de reflexión y desarrollo personal. Por eso tenemos que reconocer que hay 2 maneras de vivir. Una, que se alinea con los principios divinos, marcada por el amor, la compasión y la verdad, y otra que se deja llevar por las tendencias pasajeras y a menudo superficiales del mundo, las cuales pueden desviarnos de nuestro propósito espiritual. Esta elección determina nuestra conducta diaria y por eso es de vital importancia estar conectados a la bendición del Padre Celestial para que Él nos fortalezca a través de su Santo Espíritu. Lo encontramos en Romanos 12:2. Que nuestra vida cotidiana sea un reflejo fiel de nuestra identidad como hijos de Dios, practicando la verdad del Evangelio en amor y así caminando hacia la promesa de la vida eterna. Lo encontramos también en 1 de Pedro 2:9. Amén. Gracias, hermana Margarita. Hermanos, la última parte, que es ya acercándonos a la conclusión de la escuela, es que podamos entender que más allá de encontrarla y fortalecerla, tenemos que ejercerla. Que cuando alguien quizás en el exterior pudiera preguntarnos, no preguntarnos en una palabra, sino preguntarse esa persona a sí misma qué somos cada uno de nosotros, que la respuesta sea clara y es precisamente alguien que sigue a Cristo. Esa respuesta se va a dar con la cotidianidad y con las obras a largo plazo. Hermana Margarita, si gusta dar su comentario. Leyendo en Romanos 12:2, nos está hablando que, bueno, lo voy a leer en esta versión. Dice, y no seas conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y discernir, y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
Hermano, en nuestra lectura anterior nos dice nuestro Dios que nosotros fuimos salidos del mundo, pero que fuimos para algo, para que no seamos del mundo. Y aquí nos está hablando que nos olvidemos aquello que conocimos del mundo y que no nos envolvamos en el mundo, porque muchas veces queremos nosotros tener esta identidad, pero nos confundimos cuando hacemos caso a las cosas del mundo. Entonces aquí es una lucha porque nos trajeron de allá, aquí estamos conociendo algo diferente, que así nuestro Dios nos está enseñando que seamos, y esa es la identidad que Dios desea que tengamos, hermano. Así lo entiendo. Gracias, hermana Margarita. Justamente respecto a eso, los últimos párrafos dan una invitación, decía mi hermana, a luchar. Es un hecho, hermanos, que una vez que abrazamos una identidad, hay muchas cosas que pueden comprometerla, hay muchos obstáculos en el camino. Y a veces pensamos que son grandes cosas, que va a ser un gran error, y la verdad es que lo que compromete la identidad a veces son cosas mucho más pequeñas. Es ni siquiera el hacer, a veces es dejar de hacer una acción en particular lo que compromete la identidad de un cristiano. Es, hermanos, definitivamente lo que proyectamos a través quizás de palabras, pensamientos y a largo plazo de las muchas obras o cosas que hacemos en nuestra vida. Por eso es que dice de manera acertada que luchemos, porque sí es necesario luchar, hermanos, y es necesario, dice estos párrafos, encontrar una jornada continua de reflexión y desarrollo personal. Eso es importantísimo. Creo que es parte de lo que significa concluir en esta escuela, que podamos llevarnos el de manera continua estar reflexionando. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando el entusiasmo inicial desaparece en cualquier cosa, pero también incluye la fe, cuando el entusiasmo inicial desaparece, la continuidad requiere trabajo duro, requiere que los momentos en los que ya no tenemos quizás ese mismo ímpetu que teníamos al inicio, podamos recordarnos cómo empezamos, podamos recordar la fortaleza que quizás teníamos y continuar a través de esa línea, motivándonos. Necesitamos paciencia, necesitamos coraje, en el sentido de esta fortaleza, que podamos salir adelante. Dice Gálatas, hermanos, capítulo número 6, y es un versículo que el apóstol Pablo, poniéndome en su situación, digamos, escribiendo estas epístolas, generalmente en las cadenas, con hambre, teniendo varias noches sin comer debido a la predicación del evangelio, azotado, incluso dice, pues, en ciertos naufragios que le habían envenenado a través de algunos animales, tantas cosas que tenía el apóstol Pablo, y escribiendo estas epístolas, me lo imagino precisamente como alguien con la capacidad de superar quizás el entusiasmo inicial y continuar con coraje y con paciencia. Dice el versículo número 9, motivando a estos Gálatas a que puedan hacer lo mismo. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Hermanos, es precisamente esa sensación, que no nos cansemos de rectificar, que no nos cansemos de tener un desarrollo personal continuo. La cultura japonesa, hermanos, tiene una filosofía, generalmente de negocios, que se llama Kaizen. Algunos de ustedes quizás la conozcan. El Kaizen viene de dos sinogramas, que uno es cambio y el otro es bueno. Precisamente cambio y bueno generalmente lo traducen como, pues, la mejora continua. Es una de las traducciones que le dan, ¿no?, por los sinogramas. Y precisamente es una filosofía, hermanos, que busca que de manera continua podamos evaluarnos, que podamos hacerlo en intervalos pequeños, que no esperemos el año completo para ver qué hicimos mal o qué hicimos bien, que podamos hacerlo incluso en un día, incluso en unas horas, que sepamos y evaluemos y podamos comparar con el pasado, que sepamos si hicimos realmente las cosas este día mejor que ayer, que podamos, hermanos, y es una de las grandes propuestas de esta filosofía, que un pequeño cambio el día de hoy tiene un impacto mucho más grande a futuro. Dicho de otra manera, no es que el cambio lo hagamos solamente en este día, más bien un cambio pequeño que empecemos a hacer en este día va a tener un impacto duradero en el futuro. Puede ser lo más pequeño del mundo, hermanos, quizás tiene que ver, yo creo que cada uno de nuestros corazones, pero puede ser algo de verdad tan pequeño como acercarnos con el hermano que sabemos que está abatido, para saludarlo, para darle un poco de ánimo, a ofrecerle quizás de mi alimento, ofrecerle alguna ayuda. Quizás no tenemos la oportunidad de ayudarle en todo, pero podemos ayudarle de alguna manera, y un cambio tan pequeño, hermanos,
si lo empezamos a hacer en este día, podría provocar que en el futuro tengamos, quizás primeramente pensemos como un hábito, pero que sea un hábito venido del amor, y que seamos precisamente ese hermano que se acerque a los abatidos, que se acerque a los que están tristes, que se acerque a los que necesitan ese apoyo emocional. Creo que cada uno de nosotros tiene en su corazón algo que conoce que puede hacer en este día, en este momento, como un pequeño cambio, y que podamos hacer un impacto muy grande a futuro. Es una de las cosas con las que quisiera que concluyéramos, hermanos. Dice Hebreos 11, que es el último versículo que vamos a leer en esta escuela, una reflexión, decíamos, acerca de Pablo y todo lo que soportaba, pero esto Pablo tampoco lo tenía de sí mismo. Él sabía que los profetas que estaban antes de él, predecesores suyos, habían seguido el mismo camino y habían soportado toda clase de circunstancias, pero porque tenían la convicción, estaban bien fundamentados en su identidad y tenían también la promesa. Hebreos 11, hermanos, dice el versículo, son de los finales, 34. Vamos desde el 32, hermanos, dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Hermanos, esto es precisamente lo que dice, pues, en una reflexión de decir, no somos los únicos, pero sobre todo aquellos que lo han hecho en el pasado, han hecho lo correcto, porque han tenido siempre la promesa, han entregado su vida a Dios en aras de una visión de algo que puede mejorar en sus vidas y de obtener, por supuesto, la vida eterna. Yo quisiera que nos lleváramos esta idea, hermanos, que si podemos hacer un pequeño cambio en este momento, va a ser en aras de nuestra identidad como hijos de Dios, que sepamos que es una identidad que no tenemos de nosotros mismos, que viene de lo alto y que siempre va a valer la pena, hermanos, fortalecernos en ella. Vamos a pasar a las preguntas de esta escuela sabática, son breves y son pocas, realmente. Tenemos la pregunta número 1. ¿Quién dijo que era Juan el Bautista? Específicamente veíamos que decía que él era la voz que clama en el desierto. Dice que venía a cumplir la profecía, ¿no? Y veíamos, no lo leímos por cuestiones más que nada de tiempo, pero en Isaías 43 lo podemos encontrar, hermanos. Es una profecía y de manera explícita dice, soy la voz que clama en el desierto. Dice la pregunta 2, ¿quiénes son los hijos de Dios? Vamos a leer Juan 1:12, que creo que es una pregunta interesante, pero de acuerdo a lo que nos propone esto, ciertamente es eso, ¿no? Lo escuché en varias hermanos, hermanas. Dice Juan 1:12 y Romanos 8:14. Dice que fue el profeta Isaías el que dijo que era que habló de esta profecía. Bueno, aquí tiene una ambigüedad, ciertamente. La primera es justamente lo que dice mi hermana, que es ¿quién dijo que era Juan el Bautista? Hablando en la situación de quién en el pasado dijo que iba a venir un Juan el Bautista a predicar. Esa es una acepción, insisto, la pregunta parece un poco ambigua. Pues si lo vemos de esa manera, esa perspectiva, pues es Isaías, él es el que tiene esta profecía. Y la otra entrada es, ¿quién dijo Juan el Bautista que él era, por así decirlo? En ese sentido, la respuesta es la voz que clama en el desierto. Creo que tiene esas dos variantes, la pregunta, depende de cómo se responda, pero en cualquiera de los dos casos, pues lo revisamos, hermanos, veíamos que la profecía es Isaías y Juan el Bautista afirmado claramente y con autoridad dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Con respecto a la segunda pregunta de los hijos de Dios, hermanos, pues veíamos que en Juan 1:12, exactamente, más a los que lo recibieron dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen
en su nombre. Precisamente nos habla aquí de esta fe y lo veíamos al principio de la escuela con respecto a la identidad en los mandamientos, que guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces también está la parte de decir que los hijos de Dios son aquellos que tienen y guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe del Maestro Jesús. También podemos decir que es aquellos que cumplen su voluntad, que al final pues son casi sinónimos, hermanos. Cuando uno guarda los mandamientos de Dios, en definitivamente cumple la voluntad. Por el Espíritu de Dios, precisamente. Dice mi hermana Margarita con respecto a Romanos 8:14, que son aquellos hijos de Dios los que son guiados del Espíritu, precisamente, hermanos. Es importante. Pregunta número 3. ¿Qué cualidades tenían los profetas de Dios? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo de fe? Hermanos, firmes, constantes. Dice, acaban de decirlo, ¿no? Humildad, y con respecto a lo que dice Miqueas 6:8, precisamente es amar el juicio, humillarnos delante de nuestro Dios y tener misericordia. Y dice Hebreos, que eso lo leíamos al final, pues fueron hombres que entregaron a Dios para ganar esta batalla de la vida. Al final también es una reflexión hermosa la de Hebreos. Pregunta 4. ¿Qué conductas debes trabajar para ser un hijo de Dios en todo tiempo? ¿Cómo lo resolverías? Si vemos los ejemplos que nos ponen, hermanos, son Gálatas 5, 22 y 23, que seguramente nos lo sabemos hasta de memoria, y Colosenses 3. Vamos a Colosenses 3, ese también seguramente lo conocemos casi de memoria, pero bueno, para cuestiones de tiempo ir a Colosenses 3, que también es otro ejemplo claro de los frutos del Espíritu, hermanos, al final del día. Dice Colosenses 3, versículo número 2 en adelante. Vestíos pues como escogidos de Dios, y miren con los ejemplos, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Entonces, Gálatas, Colosenses, paralelos totalmente, hermanos. Habla de estos frutos del Espíritu. Cada uno de ellos debemos de hacerlos. Es la respuesta. Conductas, los frutos del Espíritu, hermanos. Caridad, gozo, paz, la tolerancia. Habla también, por supuesto, de la fe. Cada uno de ellos, y por extensión mucho más conductas en específico, pero que estén basadas en esto. Dice la pregunta 5. ¿Por qué crees que es necesario actuar como un verdadero hijo de Dios en todo momento? ¿Qué dice Mateo 5:16? Dice ahí, habla precisamente de la luz. Hermanos, aquí la parte importante es lo que veíamos al final. ¿Por qué es necesario actuar como un verdadero hijo de Dios? Agreguémosle, no en un momento particular o cuando estoy con mi familia cercana o cuando estoy con cierto hermano, no, más bien en todo momento. ¿Por qué debemos hacerlo en todo momento? Dice, glorificamos a Dios. También mi hermana Elizabeth dice, al final nuestras obras pues van a iluminar, dice Mateo 5:16, que somos la luz del mundo. Y una luz, hermanos, pues solamente tiene una forma, tiene una identidad. No hay una luz que realmente no alumbre. Todas las luces deberían de alumbrar. Por eso es que se nos invita a que seamos constantes en este comportamiento. El ejercicio, hermanos, constante, es lo único que nos permitirá ser una luz en el mundo. Y al final, esta luz, el llamado es a que podamos transformar al mundo. Hermanos, quisiera que concluyéramos de esta manera, que sepamos que lo más importante de tener esta identidad es que podamos hacerla una identidad. Insisto, la identidad es lo que nos define de manera constante. No que lo hagamos de manera esporádica, sino que podamos ejercitarnos todos y cada uno de los días de nuestra vida. Mis amados hermanos, esta es la escuela en esta mañana. Los invito a que podamos cambiar de posición, que podamos